Ok, hermanos, la semana pasada iniciamos con nuestra segunda clase, que es la membresía, y como les decía yo la semana pasada que vamos a tomar algunas clases para adentrarnos un poquito a esta clase, que es de mi interés que todos tengamos en cuenta. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la membresía. La semana pasada estábamos viendo acerca de la comprensión errónea de la cual muchos cristianos tienen acerca de lo que es la membresía. Estamos hablando de personas salvadas, personas que están relacionadas en un contexto de iglesia. Y hay muchos cristianos que tienen un mal concepto de lo que es la iglesia. Entonces, la semana pasada estábamos viendo estos conceptos que vienen de una mal comprensión, ¿sí? De una errónea comprensión de lo que es la iglesia y de lo que ellos tienen como forma de ver a la iglesia y su compromiso o su falta de compromiso con la iglesia. Entonces, estuvimos viendo que la iglesia, hermanos, hay personas que piensan que no es necesario, que es correcto, que no hay ningún problema asistir indefinidamente a una iglesia sin hacerse miembros de la iglesia. Sí, veíamos también que hay gente en la iglesia que piensa que tomar la Santa Cena o el momento de la Santa Cena es para todos los que han sido salvados, ¿sí? Y que no es solamente exclusivo para los miembros. Entonces hay un desorden por causa de nuestra rebelión, y al final terminábamos con estas dos preguntas que vimos el domingo pasado. ¿Por qué si he sido salvado? ¿Por qué tendría que rendir cuentas o pedir opiniones o permisos sobre mi vida en la iglesia? ¿Sí? Veíamos la otra. ¿Por qué tendría que modificar mi estilo de vida, mi tiempo, mi dinero, mis posesiones para dejar entrar a un grupo de personas a mi vida? Y la respuesta que veíamos en la escritura es porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque al ser salvados, el Señor nos ha salvado y nos ha metido a un grupo, a su iglesia, a su familia. Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora nosotros, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, no, todo lo que somos es de Cristo, ¿sí? Y Cristo, hermanos, manda que nos entreguemos por los demás, ¿sí? En amor por los demás. Entonces, todo este tipo de cosas, como les decía yo el domingo pasado, y creo que hoy se confirma eso, muchos no están ahorita, porque es un estudio que incomoda realmente nuestra rebeldía. Realmente a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer uno, ¿verdad? A nadie nos gusta pedir permiso o pedir opiniones, ni mucho menos abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados, que es lo que enseña la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, de confesarnos unos a otros nuestros pecados. A nadie le gusta, yo lo voy a decir así, todo el mundo quiere ser cristiano cuando ya conoce a Dios, pero no quieren vivir el cristianismo. Y eso no se puede, no es posible así. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, donde nos quedamos la semana pasada, que es Jesús tiene el imperio. ¿Alguien sabe qué significa el imperio? La definición de imperio, ¿sí? La definición de imperio es aquella persona que tiene el poder absoluto y final, ¿sí? De un gobierno. Otra vez, el imperio es aquella persona, ¿sí? O en este caso, Cristo, hablando de Cristo, quien tiene toda la autoridad y el poder absoluto de un gobierno, ¿sí? Este término de imperio se utiliza mucho en las conquistas o en los gobiernos, se utiliza mucho hablando en términos de gobiernos mismos. Y en el tiempo de las conquistas, no sé si ustedes se acuerdan, cuando había conquistas. Vamos a entrar a este tema, hermanos, porque, como les decía el domingo pasado, cambiar de mente es crucial para entender la doctrina de la membresía. Cambiar de mente es crucial. No podemos mandarnos a nosotros mismos, no somos nosotros solos, ¿sí? Pertenecemos a un cuerpo. Y el término que vamos a ver nos va a ayudar mucho a entender esto. El imperio lo tiene Cristo Jesús. Ser cristiano es saber que en Jesús se encuentra la autoridad final. Cristo Jesús, cuando Él resucitó,
como lo escribe Mateo capítulo 28, dice la escritura que cuando Jesús resucitó y se apareció, y antes de ser elevado al cielo, Él se aparece a sus discípulos afuera de Jerusalén. Están más de 150 personas allí, los 11 discípulos más otras personas, y el Señor Jesús comienza a hablar diciendo, versículo 18, al terminar el capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que Jesús posee total autoridad, ¿sí? En el cielo y en la tierra. En otras palabras, Cristo es la autoridad final del universo, del cosmos. Él decide qué sucede, Él decide lo que va a suceder, Él ha planeado y ejecutado y va a seguir ejecutando sus planes porque Él es la autoridad suprema, superlativa, soberana, por encima de cualquier otro tipo de autoridad. Nuestros gobernantes no son la última autoridad. La presidenta Sheinbaum no es la autoridad final. Los otros presidentes, Donald Trump, Putin, el presidente de Corea del Sur, de Corea del Norte, de China, todos los países que puedan existir hoy día y los presidentes que gobiernen, ellos no son la autoridad suprema. La ONU, las organizaciones no son la autoridad suprema. La autoridad suprema es Cristo Jesús. Jesús es la suprema autoridad a la cual todas las demás autoridades que existen deben responder. Él juzgará a las naciones y sus gobiernos. Y Él es quien tiene el poder final sobre la vida y la muerte. El gobierno de cada país existe porque Él lo ha autorizado, no al revés. Aunque los gobiernos no reconozcan esto, la iglesia sabe que es verdad. Realmente, hermanos, nosotros sabemos que en el momento que el Señor Jesús fue crucificado en la cruz por el Imperio Romano y movido y empujado por las exigencias de los judíos, aún así Cristo tenía el imperio. Aunque el Señor Jesús murió en una cruz, eso no cambió su autoridad. Él siempre ha tenido la autoridad. ¿Recuerdan cuando ya están en el monte del Sinaí, está orando el Señor Jesús? Y llega Pedro, están los discípulos y llegan para arrestarlo, y Pedro saca una espada, una navaja y le corta la oreja a un hombre, se llamaba Malco. Y el Señor le dice, Pedro, ¿qué no sabes que yo tengo a mi disposición millares de ángeles que si yo digo que vengan y me defiendan, destruyen todo el mundo? O sea, Jesús siempre ha tenido el imperio, ¿sí? Él siempre ha tenido la autoridad suprema. Entonces, ahora, eso no quiere decir que los gobiernos y las personas lo reconozcan, ¿verdad? Pero al menos la iglesia sí lo reconocemos. Reconocemos esta gran verdad que Jesús tiene el imperio, ¿verdad, hermanos? Él tiene total autoridad, ¿verdad? Nadie compite con esa autoridad. Ok, la autoridad del reino más alta en la tierra. Ahora, este es el primer concepto que vamos a ver, ¿sí? Y esto es muy importante. El hecho de que Jesús tenga total autoridad en el universo y en el cosmos es impresionante saberlo y entenderlo porque Dios ha delegado, Cristo ha delegado autoridad a la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la única propiedad, por así decirlo, en la tierra que posee la autoridad dada por Cristo. ¿Sí? La autoridad del reino, ¿sí? O la autoridad del gobierno de Cristo, que es el reino, más alta en este planeta es la iglesia. No es el centro de salud, no es la presidencia, no. El lugar, literalmente, el lugar que tiene la autoridad del reino de Dios en este mundo es la iglesia. ¿Sí? Así como la Biblia establece el gobierno de nuestra nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con la ciudadanía en esta nación, también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía celestial. Ahora, vamos a Romanos 3.1 para explicar qué es lo que estamos diciendo. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, dice, sométase toda persona, noten ahí, a las autoridades que gobiernan,
porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Cuando Jesús es entrevistado por Poncio, por Pilato, recuerdan ese momento, le pregunta que si él era el rey de los judíos, que si él era rey. ¿Y qué contesta el Señor Jesús? ¿Recuerdan lo que contesta el Señor Jesús? Él contesta, sí, yo soy rey. Dice, ¿y dónde está tu reino? Y dice, mi reino no es ¿qué? No es de este mundo. Lo que Pablo dice aquí en este versículo, él está hablando acerca del sometimiento que cada ciudadano tiene, o la responsabilidad de someterse. Cada ciudadano tenemos una responsabilidad de someternos a nuestras autoridades gubernamentales. En otras palabras, cada cristiano que tiene una ciudadanía local, o sea, nosotros que somos mexicanos, tenemos la obligación y la responsabilidad de someternos a las autoridades que gobiernan nuestra ciudad, nuestro planeta, nuestro país. ¿Sí, hermanos? No sé si sabían, yo creo que sí, pero ya ayer 15 comenzaron a cerrar las líneas telefónicas. ¿Sí sabían? Y yo no me había dado cuenta que yo era de esa lista el primero, los que tenían terminación 0. Mi teléfono al final termina en 0. Entonces yo tenía ese dilema porque a mí me gusta eso de que, ¿y por qué? ¿Y por qué quieren? Porque yo soy rebelde por naturaleza, ¿no? Traemos eso en la sangre. Y yo decía, no, yo no me voy a inscribir. Pues lo único que quieren es tomar mi información, porque literalmente tienes que tomar una foto a tu INE y luego te toman una foto a tu rostro. O sea, realmente saben quién eres, dónde vives, qué es lo que haces, todo. Si quieren utilizar para mal esa información, la van a utilizar para mal. ¿Y qué vas a hacer tú? Ellos son el gobierno, ¿no? Y así han pasado muchas injusticias. No quería yo justificarme, pero al leer este texto tuve que dar de alta mi celular. Sí, porque el Señor está diciendo que debemos someternos. Pero tú me dirás, oiga, pastor, pero es que Sheinbaum hace muchas injusticias. Sí, ya sé. Es que los gobernantes roban. Sí, ya sé. Pero aún así el Señor nos ha mandado a someternos a las autoridades. Pero el punto no es ese. El punto principal que estamos hablando es sobre la autoridad, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo 19, que también es importante. Vamos a ir rápidamente. Mateo 16, versículo 19. Está escribiendo aquí Mateo, versículo 19, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, este contexto es algo muy impresionante porque viene del contexto de una pregunta. El Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres, bienvenidos, quién dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdan esa pregunta? De hecho, hace como 2 domingos prediqué eso allá en el Culto Unido. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o otros de los profetas, Juan el Bautista, y el Señor les dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y los discípulos se unen, y Pedro como portavoz dice, tú eres el Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, conocemos el contexto. El Señor empieza a decir, bueno, bajo esta declaración de piedras vivas, en otras palabras, las personas que han nacido de nuevo tienen que declarar esto vivencialmente. Y aquellas personas que declaran esto vivencialmente, en otras palabras, que viven sometidos al señorío de Cristo, son personas que van a construir mi iglesia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y en el versículo 19 llega diciendo, y yo les voy a dar las llaves del reino. Noten esta parte del reino. Yo les voy a dar las llaves del reino de los cielos, y lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. La explicación más rápida y resumida, porque no me puedo quedar aquí mucho tiempo, es que Dios le está entregando a la iglesia, no a Pedro. A Pedro no es el primer papa, Pedro no es la autoridad de la iglesia. Pues es falible, él se equivocó. De hecho, Pablo lo reprendió. En Gálatas él dice que él lo reprendió porque andaba de hipócrita. Cuando llegaban los cristianos judíos, dejaba de juntarse con los cristianos gentiles porque tenía miedo que le dijeran, Pedro, ¿por qué te andas juntando con los gentiles? Y él tenía miedo y actuaba hipócritamente, y Pablo va y le dice, no seas hipócrita. O sea, Pedro no es infalible.
¿sí? Como la Iglesia Católica Romana cree que el Papa es perfecto y lo que él dice es la autoridad suprema, no es verdad. El Señor está hablando de la Iglesia, de la totalidad de los que conforman la membresía de la Iglesia. En otras palabras, este reino del cual estamos hablando, la más alta autoridad de Dios en el mundo, en la tierra, es la Iglesia, es que Dios le ha entregado las llaves. La persona que tiene las llaves, hermanos, es una persona importante, ¿no? No me refiero a su estatus, sino que él tiene el control del acceso. ¿Sí? Es importante. Él abre el acceso, por ejemplo, aquí en la iglesia, a 3 hermanos de nuestra congregación tienen el acceso, tienen las llaves, y ninguna otra persona más la tiene. Y si no están esos hermanos, no se abre la iglesia, no se abre el lugar. Es importante. Eso quiere decir que las llaves hablan de autoridad, de acceso, de las herramientas que la iglesia tiene para abrir puertas. En este sentido, para aceptar en la membresía a quienes pertenecen al reino de Dios. Lo que el pasaje está diciendo es que Dios le entrega autoridad a la iglesia para recibir a los ciudadanos que pertenecen al reino o para quitarle la membresía a los que dicen ser cristianos pero no andan como cristianos. Esa es la autoridad del versículo 19. ¿Sí? El Señor le ha dado autoridad a la iglesia, ¿sí? Para establecer quién realmente son los verdaderos discípulos en Cristo y quiénes son los ciudadanos de Cristo. Y los que dicen que son ciudadanos de Cristo y no viven como ciudadanos, la iglesia tiene la autoridad de decirle, ¿sabes qué, hermano? Por cuando andas acostándote con la esposa de tu papá, ¿recuerdan ese pasaje? 1 Corintios, capítulo 6. ¿Qué dice Pablo? No representas bien a Jesús, entonces te vamos a quitar tu pasaporte. Y ya no eres parte de esta ciudadanía. ¿Sí me explico? Pero ¿quién hace eso? Lo hace Cristo a través de la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Los miembros. ¿Son miembros qué? Salvados. Solamente. Entonces, es necesario cambiar el chip. Sí, van conmigo, ¿verdad? Cristo tiene el imperio, Él tiene el reino, Él es la autoridad final, Él tiene total autoridad sobre el cosmos, sobre el universo. Y Cristo ha entregado a la iglesia una autoridad para aceptar y rechazar a personas. ¿Sí? Ok. Seguimos en ese mismo concepto. Ese fue el primer concepto. En toda esta clase de membresía voy a hablar de 5 conceptos que son importantes. Yo ahorita planeo al menos ver este. Vamos a ir desfigurando, vamos a ir desengranando. Este concepto, la iglesia tiene la autoridad delegada por Dios para ejercer los mecanismos. ¿A qué nos referimos por mecanismos? La iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de ejercer mecanismos espirituales para que la membresía pueda ser cribada. ¿Cuáles son esos mecanismos? Esos mecanismos, hermanos, es la disciplina que la iglesia debe de emplear en la iglesia. ¿Sí? En el libro, o en la carta de 1 Corintios, hermanos, después de que Pablo les dice en el capítulo 6 que saquen a ese joven de la iglesia, después el apóstol Pablo comienza a regañar a la iglesia de Corinto porque no habían hecho lo que tenían que haber hecho. Pablo, estoy parafraseando, Pablo les dice, ustedes en vez de andarse alegrando y burlándose de lo que está pasando, debieron de haber disciplinado a este joven desde hace mucho. ¿Sí? Y en vez de eso, estaban allí perdiendo el tiempo o pecando más. ¿A qué nos referimos esto? Yo voy a regresar mucho a esta idea. Los que somos papás, tenemos un trabajo delante de Dios y por amor a Dios y por amor a nuestros hijos, que es disciplinar a nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos van a crecer torcidos. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que ejemplifica esto. En el libro de Samuel hay un hombre que se llamaba Elí, que era sacerdote. ¿Y qué es lo que pasa con él? Hay una guerra, se van sus hijos, llevan el arca del pacto, obviamente los hijos son sacerdotes, ganan la guerra los oponentes, pierden el arca del pacto y matan a los hijos de Elí. Llega un mensajero, le dice a Elí, ¿sabes qué? Perdimos la guerra,
tus hijos están muertos y robaron el arca del pacto. Elí cae y se desnuca y se muere. ¿Por qué? Porque no hubo disciplina. El Señor le da una maldición a Elí y le dice, ¿sabes qué? Por cuanto no pusiste tropiezo a tus hijos, no va a haber de tu generación nadie que llegue a edad viril. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo es, por cuanto tú fuiste pasivo en tu disciplina con tus hijos, todos tus hijos van a morir en edad joven. No va a haber descendencia tuya. O sea, Dios es un Dios de disciplina. La disciplina forma parte del carácter de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos caídos, porque a nosotros nos gusta ser rebeldes, porque la naturaleza nuestra busca ir en contra del Señor. Y Dios es santo, santo, santo. Y a sus hijos, ¿qué dice Hebreos? Los corrige. Porque si no los corrigiera, entonces seríamos ¿qué? Bastardos, dice. Fíjense, cuando no hay disciplina de nosotros hacia nuestros hijos, los tratáramos como si fueran bastardos, como si no fueran nuestros. La disciplina es el amor de Dios que se usa a través de los mecanismos en la iglesia para cuidar la iglesia. Y no quiero entrar tanto en esto, pero la disciplina, hermanos, en nosotros como hijos de Dios, es cariño y amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos deja cosechar los frutos de nuestro pecado, nos vamos a morir. Y no digo literal, o puede ser literal. El Señor, hermanos, cada vez que disciplina nuestra vida, es para que regresemos a Él y abandonemos nuestro pecado. ¿Sí? Hay mucho que decir de esto, pero los mecanismos que la iglesia tiene, hermanos, es la disciplina necesaria de seguridad, necesaria para establecer las estructuras básicas de la vida del reino, tales como decidir quién es reconocido públicamente como ciudadano del reino de Cristo. Por ejemplo, la iglesia, hermanos, tiene que emplear tiempo, los pastores tienen que entrevistar, conocer, caminar juntos cuando alguien pide la membresía. Cuando alguien quiere hacerse miembro de nuestra iglesia, no debemos dar la membresía como si fueran dulces. No, nosotros tenemos la responsabilidad, la iglesia y los pastores tienen la responsabilidad de conocer a esa persona para realmente saber si esa persona ha sido salvada. ¿Sí me explico? Tal vez más adelante les comente más profundo esto, pero el Tabernáculo Metropolitano, que fue la iglesia donde pastoreó por 30 años el pastor Charles Spurgeon, un pastor de Londres conocido impresionantemente del siglo pasado, él tenía 10 principios o 10 actividades que hacía para aceptar nuevos miembros. Hermanos, su iglesia era tan grande que más de 13,000 personas pedían la membresía al año. Al año. Entonces, el agotador trabajo estaba filtrado por los pastores y por la iglesia. ¿Y saben qué era una de esas cosas que hacía? Si una persona pedía la membresía, un pastor, porque eran demasiados pastores, entrevistaba a esa persona para saber si era salva y si entendía el evangelio. Querían saber eso solamente. Y si no pasabas ese filtro, pues ya, te mandaban a una clase de evangelismo o a una clase de Biblia. Pero si tú pasabas ese filtro, después había otros filtros, y esos filtros consistían en que mandaban a pastores a visitar a tu casa y a tus vecinos para comprobar si tus vecinos sabían que tú eres creyente, si tú eras cristiano, y para comprobar cómo vivías. Y si tus vecinos decían, no, es una persona bien, ella es derecha, es una persona... Estoy hablando de hace 100 años atrás. Hoy día si hacemos eso yo creo que nos matan. Sacan una pistola. También, ¿saben qué hacían? Mandaban pastores y hermanos de la iglesia a su trabajo para preguntar si tenía un buen testimonio esa persona. Fíjense. A mí me gustaría hacer eso. Pero la realidad es que a veces tengo miedo de que a lo mejor nadie sería un miembro de la iglesia. Porque son estándares muy altos y mucha gente tiende a decir, no, estás exagerando. No, hermano, realmente lo que podemos aprender de esos principios del Tabernáculo Metropolitano es que la membresía es un tema serio. La membresía en la iglesia es un tema serio. ¿Por qué, hermanos? Porque ha sido dado una autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Y ahorita vamos a ver. Para comprobar quién realmente son los ciudadanos.
del reino. Ahora, esta pregunta más adelante la voy a contestar con la Biblia. Vamos a estar viendo esto. Esta pregunta, ¿aparece en la Biblia la membresía? O más exactamente, ¿ustedes creen que en la Biblia aparezca la palabra membresía? Tal como lo estamos enseñando. Bueno, la realidad, hermanos, es que la Biblia no habla de la membresía como a nosotros nos gustaría que hablara. En su lugar, habla de cómo los miembros de su pueblo se reúnen todos juntos, bajo su suprema autoridad. Jesús está interesado en los ciudadanos de su reino, no en los miembros de un club. Pero si podemos ver cómo la Biblia habla de la membresía en conceptos como una familia, una vid, un cuerpo y una cabeza, que Cristo es la cabeza. En otras palabras, la Biblia no habla literalmente, tú nunca vas a encontrar donde diga, la membresía se debe... No. Tanto como nosotros también, la Biblia no habla de la Trinidad, eso, no. O la providencia de Dios. O sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar las frases providencia, ¿sí?, membresía, Trinidad. Sin embargo, hermanos, nosotros como iglesia bíblica creemos en la Trinidad, creemos en la soberanía de Dios, creemos en la providencia de Dios y creemos en la membresía. Ahora, la verdadera pregunta o la pregunta correcta debería ser, ¿la Biblia asume la membresía? La respuesta es sí. Sí, la Biblia asume la membresía. Y más adelante vamos a ver muchos textos. Ya les había mencionado yo Mateo 18 cuando es un caso de disciplina. Dice, cuando si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si no te escucha, ve y lleva 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los escucha, llévalo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia universal? ¿En todo el mundo? Ponemos unas fotos y un video en YouTube para que toda la iglesia, todo el mundo lo vea. No, hermanos. Está hablando de una iglesia ¿qué? Local. O cuando le dice Pablo a Timoteo acerca de las viudas, cómo administrar y cómo tener misericordia de las viudas de la iglesia, dice él que debe haber una lista de viudas. ¿Una lista de qué? De viudas que se reúnen en la iglesia. Entonces, hay una cuantificación, hay una lista, hay un miembro de personas que asumen la membresía de la iglesia. Nunca van a encontrar una palabra que diga la membresía. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento asume ya la membresía. Siempre se está hablando en un contexto de iglesia local. Las cartas siempre están dirigidas a iglesias locales. Todas las cartas que aparecen en Apocalipsis dirigidas a iglesias son iglesias locales. Todo el contexto del Nuevo Testamento asume la membresía. ¿Ok? Entonces la Biblia no habla de la membresía como nosotros pensamos que nos gustaría que hablara, sino más bien habla de la idea de un rey que gobierna sobre ciudadanos. ¿Sí? El rey es Cristo Jesús, que gobierna sobre su iglesia. Y la manera en cómo emplea mucho eso es la vid. ¿Recuerdan Juan capítulo 15? La vid. Pues yo soy la vid y ustedes son ¿qué? Los pámpanos, que están conectados a la vid. O también cuando dice Pablo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y todo miembro bien constituido conforma el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, también la familia, dice el apóstol Pablo en Efesios, que antes nosotros éramos extraños de Dios, pero ahora hemos sido injertados a la familia, somos adoptados, una familia. ¿Sí? Esos conceptos son importantes. Ahora, vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran mencionar? Quedan 5 minutos. Ok. Ay, sí. La pasada, en la parte de arriba, ¿a qué se refiere? Porque dice, la Biblia no habla de la membresía, parece hablar. O sea, no le entiendo, no entiendo
Ok, en el sentido de que nosotros queremos que literalmente la Biblia diga. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo quiero ver que la Biblia diga literalmente que tengo que ofrendar los domingos. Y si no dice eso, yo no voy a hacer nada. Porque tratan de manejar las escrituras de una manera legalista. Si dice, lo hago. Si no dice, no lo hago. Así no funcionan las cosas. Ese es el concepto. Hay muchos cristianos que dicen, la Biblia no habla de la membresía, entonces ¿para qué andan enseñando y para qué andan diciendo? En el sentido literal de la palabra, ¿sí? Y lo que yo estoy mencionando es que no dice que tienes que ser miembro de una iglesia, literal. Como dice, no fumes o no tomes, porque no dice la Biblia. Pero el concepto que hay detrás de todo el contexto del Nuevo Testamento asume la membresía. ¿Sí? En disciplina, en amonestaciones, en cómo tratar, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, no regañes duramente a los hermanos ancianos, ni a las ancianas. Háblales como a padres y a madres. Háblale a tus hermanos, a los miembros de la iglesia como si fueran tus hermanos o tus hermanas. ¿Cuáles? Pues sí, pues los que conforman la iglesia. Pablo le dice a Tito, por eso te dejé en Creta para que establecieras ancianos en cada iglesia y que corrigieses lo deficiente. O sea, cada iglesia tenía su localidad y pertenecían cada quien a su iglesia. Es como decir, antes los de rancho decían, ¿y tú de quién eres? ¿Nunca les preguntaron eso en un rancho o en su casa? Y esa pregunta, ¿qué quería decir? ¿Quiénes son tus papás? ¿Quién es tu familia? ¿Y tú de quién eres? ¿No? Porque cuando tú dices, yo soy de los morenos, de aquí del Chorchi, ya sé quiénes son. O sea, ellos sí rápidamente identifican la familia, que tú eres miembro de ellos, que tú no les perteneces, sino que es lo mismo aquí. O sea, la iglesia es un concepto que asume la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿sí? A eso es lo que nos referimos, ¿sí? No literal, sino el concepto. Ok, rápidamente voy a entrar nada más tantito al segundo concepto. La membresía en la Biblia. Preguntamos. Cuando abras la Biblia no busques señales de club con miembros voluntarios. En su lugar busca un Señor y a su pueblo en unión. También debes buscar formas de unidad, hermanos y hermanas, en una familia, pámpanos en una vid, etc. El concepto de la membresía, hermanos, como yo lo decía, está en todo el Nuevo Testamento, prácticamente, ¿sí? A ver si me da tiempo rápidamente, porque esto es muy importante. No es un club, sino una embajada. ¿Alguien sabe lo que es una embajada? Una embajada, hermanos, ahorita lo vamos a ver, pero es un lugar que acredita que eres ciudadano del país que representa, ¿sí? La iglesia no es un reino en sí, es parte del reino, pero no es el reino total, ¿sí? Sino más bien es el puesto fronterizo, la embajada del reino en medio de otro reino, ¿sí? Juan 18:36, que es lo que le preguntábamos ahorita, ¿dónde está tu reino? Le dice Pilato y el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. La iglesia, hermanos, es una embajada. Una embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Por ejemplo, aquí en México tenemos la muy famosa embajada de Estados Unidos. De hecho, creo que son dos, una en Juárez y una en Monterrey, ¿verdad? ¿Sí? Y una en Ciudad de México, sí. Sí, hay varias. Sí. Y cada vez que nosotros queremos sacar la visa para entrar a Estados Unidos, tenemos que ir a esa embajada. La embajada es la representación del reino, ¿sí?, a la cual pertenece, ¿sí? Declara los intereses de su nación natal a la nación que los acoge y protege a los ciudadanos de la nación natal que viven en la nación que los acoge. Yo viví en Estados Unidos un tiempo y ahí en Estados Unidos hay embajada de México y lo interesante es que cuando tú vas a la embajada de México, la embajada ofrece muchos servicios para los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. Te ofrecen ciertos medicamentos, te ofrecen
herramientas para vivir, medicamentos, etcétera, para ayudarte. Porque la realidad es que la embajada de México y cualquier embajada está para ayudarte a ti como ciudadano de ese país, dentro de otro país. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? La embajada es una representación de un gobierno dentro de otro gobierno. La iglesia es la representación de un gobierno dentro de este gobierno. ¿Sí me explico? Ahora, la iglesia es la embajada de un reino del futuro. ¿Sí? Nosotros, la iglesia, es la embajada del futuro. Hay una historia, y con eso termino, donde un hermano, estaba escuchando yo, estaba de misionero y estaba en un país extranjero, él es de Estados Unidos y su pasaporte se venció. Y para volar, los que han volado, sí o sí tienes que tener vigente tu pasaporte porque te lo piden cuando vas a volar. Y él tenía que renovarlo, estaba en el país extranjero y lo que hizo fue a la embajada de los Estados Unidos, en donde él estaba, creo que estaba en Bruselas, no sé, no me acuerdo. Y cuando él entra, pues da sus datos, no me llamo tal, mi acta de nacimiento, aquí está, mi número social, todo. Y después en los archivos de ellos confirman precisamente que él es ciudadano americano y le renuevan su pasaporte. Lo que la embajada hace solamente en ese momento fue acreditar que él es ciudadano americano, porque hay registros. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, hacemos lo mismo, por ejemplo, aquí en México, se nos pierde el acta de nacimiento, vamos al registro civil, ¿y qué hacemos? Damos nuestra fecha, damos nuestro nombre, damos nuestro seguro social o una identificación, y el mismo registro va a clarificar, va a determinar que nosotros somos ciudadanos mexicanos. Bueno, la iglesia es una embajada que hace lo mismo. Nada más que con la gran diferencia que nosotros no entregamos papeles de actas de nacimiento, sino que nosotros caminamos con esas personas para saber si realmente han sido salvadas, para que pertenezcan a la ciudadanía de un reino que está por venir. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? La iglesia, hermanos, es una embajada. ¿Sí? Es una embajada que representa el reino futuro de Cristo en este reino oscuro, en este reino de oscuridad. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿por qué es importante ser miembro de una iglesia? No, la realidad es que es importante porque nosotros necesitamos ser acreditados públicamente por alguien más, en este caso la iglesia, para saber si realmente somos ciudadanos del reino. Y que a su vez ellos me cuiden. ¿Sí? La vida cristiana no está diseñada para caminar solo. Está diseñada para caminar con ciudadanos, juntos, hasta el final.